El oligopolio, a diferencia de las estructuras de mercado extremas, como la competencia perfecta en donde existían infinita cantidad de firmas, y el monopolio, que era el caso extremo en donde había una única firma, el oligopolio es una situación intermedia, tal vez la más realista, en donde existen una cantidad muy reducida de firmas. 2, 3, 4, una cantidad siempre mayor que 1. 2 firmas, 3, 4, 5. Una cantidad de firmas lo suficientemente pequeña como para que cada una tenga una fracción o un poder de mercado, ¿sí?, visualizable por el resto. En donde cada acción que tome cada una de estas pequeñas firmas, de estas pocas firmas, tenga un impacto en las demás. Es decir, si la empresa 1 vende más o menos, esa conducta no es algo aislado, sino que va a repercutir en las decisiones y en los beneficios de las otras. Este fenómeno de la interdependencia de las decisiones que toman cada uno es un fenómeno que no es propio de la competencia perfecta, porque cada uno puede vender más o menos y eso no afecta el precio. Obviamente no está presente en el monopolio porque hay una única firma. Entonces, la interdependencia entre las decisiones es una de las características exclusivas de este oligopolio. Oligopolio hay de dos tipos. Hay oligopolios que venden, donde las firmas todas venden un mismo bien, ¿sí?, exactamente el mismo bien. Y otras situaciones de oligopolio en donde las firmas venden bienes diferenciados. Vamos a ver si tenemos tiempo de ver algunos de ambos casos. Bien, vamos a arrancar con la situación de oligopolio con bien homogéneo, en donde todas venden un mismo producto y hay una cantidad muy reducida de firmas. En esta exposición vamos a tratar el caso en donde solamente hay dos, y esta situación la vamos a llamar el duopolio. Bien, y va a ser una situación en donde las firmas compiten de alguna manera salvaje por apoderarse del mercado. Bien, hay distintas estructuras, distintas reglas de comportamiento acorde al modelo que veamos. Vamos a arrancar con uno, que tal vez ya vimos en algún curso anterior, el modelo de Stackelberg. El modelo de Stackelberg se caracteriza porque hay dos firmas. Una firma 1, sí, hay dos firmas, una empresa 1 y una empresa 2. Estas dos firmas tienen la particularidad de que la firma 1 decide cuánto va a producir primero y la firma 2, luego de haber observado cuánto fabricó la empresa 1 antes, luego de que ha observado cuánto fabricó la otra, ella recién lleva a cabo su decisión de producción. ¿Bien? Para explicar el modelo de Stackelberg vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Para que sea más concreto, vamos a suponer que hay una función de demanda de X que podría ser muy simple, por ejemplo, 100 menos 2 por P. Esa es la función de demanda. Y que hay dos firmas y que tienen una estructura de costos muy simples. ¿Sí? Vamos a suponer que tienen costos 6 por Q, la empresa 1. Y la empresa 2 tiene una estructura de costo 6 por Q2. En esta exposición, para simplificar, yo voy a suponer que las dos firmas tienen la misma función de costos para simplificar el álgebra. Pero no habría ningún problema en que las funciones de costos difieran y sean incluso expresiones un poco más complicadas que esta simple que colocaba acá. Bien. Por simplicidad pongo entonces funciones de costos iguales. Esta función de demanda es la función de demanda de mercado. Entonces de acá podemos computar la función inversa de demanda. Y la función inversa de demanda la podemos escribir como 50 menos 1/2 de Q. Esta función inversa de demanda, va a indicar cuál es el precio que tiene que fijarse para que el mercado quiera comprar esa totalidad de unidades que está disponible.
Ahora fíjense que este volumen de producción Q, como son dos empresas, va a ser igual a la suma de lo que hayan producido o lo que hayan decidido producir de manera individual cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Si la empresa 1 quiere vender más unidades, fíjense que el volumen total aumenta y baja el precio de venta al cual pueden venderlas. Ahora, si la empresa 1 quiere vender más unidades, eso hace derrumbar el precio del mercado y ese es el precio de mercado que tienen que tomar ambas firmas, la 1 y la 2. ¿Qué quiero enfatizar con esto? De que si la empresa 1 cambia su volumen de producción, eso hace afectar al precio del mercado y eso afecta de manera indirecta también al precio al cual va a tener que vender el producto, la firma 2, y en consecuencia a sus beneficios. De igual forma, si la empresa 2 quiere vender más o menos, va a afectar al precio al cual se puede vender el producto y en consecuencia va a afectar a los beneficios de la empresa 1 también. Entonces esta es la interdependencia a la cual me refería. Si una firma vende más o menos, no pasa desapercibida como en competencia perfecta, porque el precio queda constante, sino que ahora una firma si vende más o menos y ambas venden el mismo producto, y entonces tienen que vender al mismo precio, eso repercute en el precio del mercado y en consecuencia en los beneficios, no solamente de ella misma, sino también en los beneficios de la otra. Esa interdependencia en las decisiones es lo que caracteriza al oligopolio. Bien, eso es común para todas las estructuras. Ahora, ¿qué es lo que es el modelo de Stackel? El modelo de Stackel, también llamado modelo de líder y seguidor. El modelo de líder-seguidor, hay dos empresas, una que llamamos la empresa 1 y que es la líder, la que va a mover primero, y una empresa 2 que es la empresa seguidora, que es la que va a mover después de haber observado cuánto es el volumen de producción que decidió vender la firma 1. Entonces, para resolver este problema, vamos a arrancar de atrás para adelante. Empecemos con el caso de la empresa 1. De la empresa 2, perdón. La empresa 2, que es la que elige después, fíjense que cuando le toca la hora o el momento de decidir cuánto va a fabricar la empresa 2, ya conocen cuánto ha optado por fabricar la empresa 1. Entonces es un dato que está disponible. Entonces, la empresa 2 va a resolver este problema, maximizar los beneficios totales de la empresa 2 igual a la función inversa de demanda, 50 menos un medio, y acá tengo que colocar Q1, y acá le voy a poner una rayita, donde Q1 es el valor que ya decidió producir previamente antes la empresa 1, y que ahora es conocido, pero lo hago genérico, Q1, más el volumen de producción Q2, que es el volumen sobre el cual esta firma tiene poder para decidir. ¿Bien? Entonces, dada el volumen de producción que ya eligió la empresa 1, si la empresa 2 quiere vender más o menos, este es el precio que habría que fijar en el mercado para que ese volumen total quiera ser comprado por los consumidores. Entonces, a esto lo multiplico ¿por qué? Esto es precio. ¿Lo multiplico por qué? Por Q1, por Q2, por la suma de Q1 o Q2. Recuerden que estamos armando acá los ingresos de la empresa 2. ¿Por qué lo multiplico? Por Q2. Perfecto. Por Q2. Le resto los costos de esta empresa, que es 6Q2. ¿Bien? Entonces, para cada nivel de producción que haya elegido antes la empresa 1 y que ahora es conocido y que yo lo pongo de manera genérica Q1 barra, esta firma, variando el volumen de producción Q2, va a determinar el precio y la cantidad que quiera vender. Fíjense que la variable de elección de esta firma es Q2 y que Q1 no puede elegirlo porque lo elige justamente la otra firma. ¿Bien? Entonces noten cómo está presente esto de la interdependencia, ¿no? Lo que haya decidido la otra firma va a afectar a la función de beneficios de la empresa 2, ¿no? Antes de comenzar a resolverlo, convendría aplicar algunas propiedades distributivas para facilitar la derivada después. Esto lo podríamos escribir 50 por Q2 menos un medio Q1 barra por Q2, estoy haciendo distributiva, menos un medio Q2 al cuadrado menos 6Q2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, tenemos ya reescrita la función de beneficios. Vamos a calcular las derivadas. La derivada del beneficio de la empresa 2 con respecto al volumen de producción Q2. Bien. Esto quedaría 50, bien,
menos 1/2 Q1 barra. Y acá este 2 baja al frente, cancela con este 2, queda 1. Y quedaría menos Q2. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Menos 6 igual a 0. Bueno, Q2, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que la variable de elección es Q2, ¿no? Q1 no puede ser elegido por esta empresa. No tiene gobierno sobre esa variable. Q2. Entonces Q2, fíjense que 50 menos 6 es 44. Bien. 44. Este Q2, que está negativo, lo puedo pasar para este miembro. Y quedaría Q2 ya despejado. Y quedaría 50 menos 6, que es 44. Menos Un medio. 1/2 de Q1 barra. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. ese es el Q2. Bien. Ahora, ¿qué es lo que es esto? Esta función indica, o le sirve a la firma 2, para saber cuál es el volumen de producción que debería ella seleccionar para hacer máximo sus beneficios, teniendo en cuenta cuál es el volumen de producción que ha previamente elegido la firma 1 antes. Entonces, para cada valor posible que haya elegido la firma 1 antes, ella debería elegir el volumen de producción Q2 que está dado por esta expresión, 40 menos 1/2, lo que haya producido la otra firma. ¿Está? Entonces, fíjense que esta función óptimo, es una función que depende de cuánto ha fabricado previamente la empresa 1. ¿Está bien? Ahora, esta función es lo que podemos llamarle función de reacción, porque esta función, esta condición, bueno, función de reacción, porque de alguna manera va a decir cómo va a reaccionar la empresa 2 para cada volumen de producción que haya elegido antes la firma 1. Entonces, para cada volumen Q1 que haya elegido la firma 1, esta expresión es la función de reacción. Muestra cómo va a reaccionar la firma 2 ante cada decisión que antes haya tomado la 1. Esa es la función de reacción. Función de reacción de la empresa 2, ¿bien? Que es esta expresión. Entonces, para cada Q, esto le indicaría cuánto es el volumen de producción óptimo. ¿Bien? Si esta firma no respeta esta fórmula, fíjense que no va a estar maximizando beneficios. No sería racional. ¿Está bien? Si no sigue esta regla. Entonces, este Q2 le da el máximo beneficio posible que ella podría tener, dada lo que ya eligió la otra firma. Ahora fíjense que esta expresión, esta función de reacción, no solamente es de utilidad para la empresa 2, es de utilidad para la empresa 2 porque justamente le permite saber eso, ¿no? Cuánto debería fabricar para cada volumen que eligió la otra. No solamente le es de utilidad a la empresa 2, sino que le es incluso mucho más importante a la firma 1 conocer esto. ¿Por qué? Porque si la firma 1 tuviese acceso a esta expresión, y de hecho la tiene, porque toda esta información estamos suponiendo que es pública, cada uno conoce la estructura de costos de las otras firmas, cada una de las empresas conoce la función de demanda, entonces estas cuentas podría hacerla la empresa 2, porque la información es pública. Entonces si la empresa 1, perdón. Entonces si la empresa 1 accede a esta fórmula, lo cual puede hacerlo sin ningún problema porque tiene toda la información, si la empresa 1 accede a esta fórmula, fíjense que la empresa 1 se da cuenta de que ella, empresa 1, podría hacer lo que quiera con la empresa 2. De hecho, si la empresa 1 quisiera, podría obligarla a la 2 a que produzca 0. Bastaría con que la empresa 1 elija ¿cuánto? ¿Mm? 88. ¿Sí? Si la firma 1 elige 88, yo fue 88 Claro. y esto me da 0. Entonces, si la firma 1 eligió 88, la obliga de alguna manera a que la 2 se vaya del mercado. ¿Está bien? Y si quiere la empresa 1 que la 2 fabrique 10, bueno, puede hacerlo. La empresa 1 se da cuenta que puede hacer que la 2 fabrique lo que a ella se le antoje. ¿Entendido? Entonces, esta información es valiosísima para la firma 1. Y al tenerla, fíjense que podría gobernarla como a un títere a la empresa 2. Podría hacer que produzca lo que quiera, incluso hacerla producir nada, que se vaya. Entonces,
La firma 1, ahora, teniendo en cuenta o sabiendo cómo ella influye en la empresa 2 de manera indirecta, va a elegir el volumen de producción Q1 que a ella más le convenga. ¿Sí? Y si a ella le conviene que a la firma 2 no produzca nada y se vaya, lo va a hacer. Y si por algún motivo le conviene que se quede, bueno, lo va a hacer también. ¿Está claro? Entonces, la empresa 1, ahora, teniendo en cuenta esta información, y que insisto, se puede acceder porque toda esta información es pública, va a plantear o va a resolver su problema de optimización. ¿De qué manera? Empresa 1. ¿Cómo armaría en la función de beneficio de la empresa 1? Empresa 1. Fíjense que la empresa 1 es la que mueve primero. Miren. Y si uno piensa que la empresa 1 mueve primero y que la empresa 2 mueve después, uno podría creer que la empresa 2 tiene más información porque a la hora de tomar la decisión la empresa 2 ya conoce cuánto eligió la 1. Sin embargo, a la hora de elegir la empresa 1 en principio no sabría cuánto va a producir la 2. Pero si toda esta información es pública, y de hecho lo es, la empresa 2 puede anticiparse, la empresa 1 puede anticiparse a cuánto va a producir la empresa 2 conociendo esta fórmula. Entonces la empresa 1, si bien juega primero, y si bien no sabe qué es lo que va a hacer la otra porque lo hace después de ella, puede anticiparlo con total precisión. Entonces la empresa 1, cuando maximice sus beneficios, va a escribir la función así. Maximizar beneficio total de la empresa 1. Una función que daría 50 menos un medio del volumen de producción Q1 que ella elija, más el volumen de producción de la Q2. Pero el volumen de producción que va a llevar a cabo la empresa 2 va a depender de lo que ella decida. ¿Sí? Entonces escribo acá la función de reacción. 44 menos un medio de Q1. Perdón, Q1, lo pongo así. Entonces, fíjense que su decisión de producción indirectamente genera la decisión de la firma 2 que mueve después. ¿Está? Entonces, si ella decide un determinado volumen, no solamente se genera el volumen para ella, sino también indirectamente el volumen para la otra, porque anticipa su reacción. ¿Está? Entonces, noten de que cada volumen de producción Q genera su volumen de producción, el volumen de producción de la otra, el volumen total en consecuencia, y en última instancia el precio final que se vende. ¿Está bien? Todo está en poder de la empresa 1. Y a esto lo multiplicamos por qué. Q1, Q2, esto es precio, ¿no? Q1, Q2, la suma, Q1 por Q1, menos su función de costos, que bueno, que es 6Q1, por simplicidad coincide, pero podrían no coincidir. Y la variable de elección es Q1, ¿bien? Noten de que acá la empresa 1 ha incorporado la función de reacción en su toma de decisiones, ¿sí? No es que ella ahora no es que ella va a colocar acá Q2 y digo Q2 es lo que va a producir la otra y la otra lo va a producir después de yo, entonces no lo conozco. ¿Está bien? No. Puede anticiparlo de manera exacta. La cantidad que va a producir la empresa 2 depende de lo que ella vaya a decidir. Entonces, dependiendo de su estructura de costo y demás, si quiere puede hacer que la otra empresa produzca 0, bastaría con seleccionar Q1 igual a 88. Pero también podría ocurrir que producir Q1 igual a 88 sea un volumen de producción muy alto y tener que producir ella misma 88 unidades tal vez genere más costos que los ingresos por vender tantas unidades, porque fíjense que vender tantas unidades podría desplomar el precio, entonces podría ser que no le convenga que la otra firma se retire. ¿Entendido? Pero si le conviene que efectivamente se vaya por la estructura de costos de ambas, lo va a hacer. Entonces, la firma 1, a la hora de decidir su volumen de producción, va a tener en cuenta no solamente cuánto va a producir ella, va a tener no solamente cómo impacta ella en el precio final del mercado, sino que también va a tener en cuenta cómo influye su decisión en la decisión final de la empresa 2. Entonces la empresa 1, de alguna manera, tiene el control absolutamente de todo, de su producción, de la producción total, de la producción del otro, del precio, de los beneficios que va a tener ella misma, de los beneficios que va a tener la otra firma también. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien.
Ahora, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Cómo resolveríamos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Multiplicamos 50 por Q1 menos, acá hacemos distributiva con cuidado, menos 1/2 Q1 por Q1, Q1 cuadrado, ¿va bien? Menos Sí. 1/2 por 44, ¿sí? Por Q1, ¿cuánto sería eso? 22. 1. Sería 22, Menos. bien. 22, ¿sí? Por Q1. ¿Está bien? Perdón. Menos 1/2 por 44 es menos 22. Y finalmente, menos 1/2 por 40 es 22 por Q1. ¿Sí? Por Q1. Y menos 1/2 por menos 1/2 por Q1 y por Q1. O sea, más Un cuarto. Un cuarto. Q1, Un cuarto a la 2. Q1 al cuadrado. Bien, menos 6 Q1. ¿Sí? Menos 6 Q1. Bien. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esto? Bueno, podemos derivar con respecto a Q1. ¿Y qué es lo que queda? 50 menos Q1. Este 2 baja al frente y cancela los 2. Menos 22 más 1/2 Q1 menos 6 igual a 0. Entonces juntemos un poco. Fíjense que este menos Q1 más medio Q1 es menos 1/2 de Q, el cual puedo pasar al otro miembro como 1/2 de Q1. Y de este lado me queda el 50, el menos 22 y el menos 6. O sea, ¿cuánto es? 32. 22. ¿Sí? 50 menos 22 menos 6, 22. Bien. 22, perfecto. Entonces, el Q1 estrella es 22 por 2, o sea, 44. Noten que a esta firma, a la firma 1, parecía ser que no le convino elegir los 82, o sea, no le convino hacer que la otra produzca 0, porque así obtenía más beneficios que si la otra se iba. ¿Bien? Entonces 44 generaría más beneficios que vender 88. Teniendo en cuenta que esa decisión repercute en las decisiones de la otra firma. Q1 igual a 44. Entonces esto es lo que decide fabricar. Una vez que la empresa 1 tomó esa decisión, fíjense que queda automáticamente determinada cuánto va a fabricar la empresa 2. La empresa 2 va a fabricar ¿cuánto? 44 menos 1/2 de 44, que es 22. 44 menos 22 queda 22. ¿Está? Sí. Sí, entonces fíjense cómo es la estructura de esto. Arranco, la empresa 1 es la que juega primero, pero la empresa 1 primero se va a poner en la posición de la empresa 2 y va a tratar de averiguar cómo influye su decisión en la decisión de la firma 2. Calcula la función de reacción. Una vez que calcula la función de reacción, la introduce en la función en su función de beneficios, maximiza, determina la cantidad óptima, teniendo en cuenta toda la influencia en los costos, en la producción, en el precio y la reacción de la otra firma, y determina la cantidad óptima. Y una vez que ha sido determinada la cantidad óptima de la empresa 1, indirectamente queda determinado el óptimo
de la empresa 2 en 22 unidades. Bien, fíjense que el volumen total de producción del mercado, que es la suma de lo que fabrica la empresa 1 más lo que fabrica la empresa 2, fíjense que esto tiene 44 más 22, un total de 66, unidades. Este es el volumen total, lo que vende el mercado. Y para que el mercado quiera comprar estas 66 unidades, hay que fijar un único precio. ¿De cuánto? 50, la función inversa de demanda, un medio del volumen total, que es 66. Y esto me da 66, 33, 33 de 50, 17. ¿Es así? Sí. Sí, este sería el precio único que tiene. ¿Por qué tenemos que fijar precio único? Bueno, porque como los dos vendemos exactamente la misma cosa, si uno llegase a vender un peso más barato o un centavo más barato, no vende nada y todos van y le compran al otro. Entonces, estamos obligados a cobrar el mismo precio. Y el precio al cual se puede vender el volumen de estas dos unidades es el de 17. Entonces, fíjense, el precio es de 17. Esta firma vende 44, esta firma tiene 22, los dos tienen la misma estructura de costos. Claramente, la empresa 1 va a tener muchos más beneficios que la empresa 2, ¿sí o no? Sí. ¿Mm? Sí, Bien. tiene los mismos costos. Sí, está bien, produce más y de hecho ella eligió Q1 teniendo en cuenta de obtener los máximos beneficios posibles. Si hubiese tenido más beneficios vendiendo 22, lo hubiese hecho. ¿Está claro? Sí, entonces la empresa 1 tiene más beneficios que la empresa 2, indiscutiblemente. Ahora, el timing es así. Arranca la empresa 1, elige 44, perdón, y luego va, la empresa 2 observa ese 44, ¿sí? Y bueno, maximiza y se encuentra que tiene que producir 22. Ahora, esta situación, fíjense que de alguna manera podría molestarle al director general de la empresa 2, al CEO, a tal punto de que podría llamarlo al director general de la empresa 1, al CEO de la empresa 1, y el director de la empresa 2 le podría decir, mira, si vos estás creyendo de que si va eligiendo 44, me vas a forzar a elegir a mí 22 unidades, te digo que estás equivocado, porque si vos me elegís 44, yo voy y te clavo 44 también. Y no me importa nada. El director de la empresa 1 escucha esa amenaza y se le ríe. ¿Por qué? Porque el beneficio máximo de la empresa 2 es 22, no 44. Claro, porque una vez que la empresa 1 eligió 44, a la empresa 2 no le queda otra más que elegir 22. Si ellos se ponen en esa actitud caprichosa o amenazante, de decir, mira, si vos me elegís 44, yo también te voy a poner 44, eso no haría otra cosa más que la empresa 2 tenga menos beneficios que producir 22 unidades. ¿Está bien? Tan pronto como la empresa 1 eligió 44, no hay nada más que hacer para la empresa 2. Más que agachar la cabeza y producir 22. ¿Está? Este es el modelo de Stackelberg. El modelo líder seguido. Hay una empresa que es líder, una empresa que es seguidora y tiene que adecuarse a lo que haya decidido la otra, dadas estas estructuras. Luego hay modelos más complejos en donde, fíjense que este dominio de la empresa 1 proviene de que conoce toda la información relevante de la empresa 2. Entonces, la empresa 2 podría estar en otro ambiente en donde no haga pública su estructura de costos y la empresa 1 simplemente lo conozca con ciertas probabilidades y nunca tenga la certeza. Entonces eso le permitiría de alguna manera camuflarse un poco más y defenderse a pesar de que la 1 elige primero. Son modelos un poco más sofisticados que requieren un poco más del uso de teoría bayesiana, más de estadística y lo dejamos para otros cursos, para una licenciatura en economía o para otros temas más avanzados. ¿Está bien? Entonces este es el modelo de Stackelberg, en donde hay una que juega primero y otra que juega después. ¿Queda claro? Sí, pero ¿Sí? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a
construir, si vamos ahora al segundo modelo, que es el modelo de Cournot. En el modelo de Cournot sigue habiendo dos firmas, pero a diferencia del modelo de Stackelberg, en Cournot las dos son como líderes. Las dos deciden al mismo tiempo. Las dos deciden al mismo tiempo. Hay una batalla por cuál de las dos son líderes, entonces las dos deciden al mismo tiempo. Entonces, como las dos deciden al mismo tiempo, y en simultáneo, ninguna sabe cuánto va a producir la otra. Entonces va a tener que hacer algunas ciertas estimaciones acerca de cuánto cree. Las creencias van a tener influencia en esto. Vamos entonces ahora con el segundo modelo, que es Stackelberg. A ver, denme un segundo que copio esto porque lo vamos a usar. Lo voy a colocar por acá. Ahí. Bien. Modelo de Cournot. El modelo de Cournot, como ya dijimos, las dos juegan al mismo tiempo. Entonces, si empezamos con la empresa 1, su problema tiene esta estructura. Maximiza beneficios totales de la empresa 1 igual a qué. Vamos a seguir con los mismos datos de recién. Una función inversa demanda 50 menos un medio. Y acá vamos a colocar Q1, que es lo que ella fabrica, más, y acá como la empresa 2 elige al mismo tiempo, entonces no lo desconoce cuánto va a ser. La empresa 1 va a tener que hacer una estimación. Y esa estimación la vamos a simbolizar así. Q2 barra estimado. ¿Qué significa? Este Q2 es una especie de creencia, una corazonada. Es cuánto la firma 1 cree que la 2 va a producir. Es una creencia. Esto es cuánto cree la firma 1 que la 2 va a producir. Obviamente esa creencia podría luego coincidir o no con la realidad. Pero bueno, tiene que formar alguna estimación. A esto lo multiplico por Q1 y le resto su costo. ¿Está claro? Fíjense que esta función, Q1 esperado, insisto, es cuánto la empresa 1 cree que la 2 va a producir. Bien. Mientras que la empresa 2, ¿cómo va a tener que hacer su planteo? Empresa 2 va a plantear maximizar beneficio total de la empresa 2 igual a ¿qué? 50 menos un medio por... Ahora el Q1, la empresa 2 no sabe cuánto va a elegir al mismo tiempo la empresa 1. Entonces va a hacer una estimación. Esto indica cuánto la empresa 2 cree que la 1 va a producir. Más lo que ella vaya a producir por Q2 menos 6Q2. ¿Bien? Esos serían los planteos que resolverían las dos firmas. Lo hacen en simultáneo. No hay una que elija primero, otro que elija después. No hay aprovechamiento ni nada de eso. ¿Está bien? Entonces tenemos esta circunstancia. Bien. Fíjense que este planteo que hemos colocado acá, ¿sí? Salvo el cambio de notación que acá le puse Q1 esperado barrita, es el mismo problema que resolví antes. ¿Lo ven? Es idéntico. Entonces directamente para no resolverlo, escribo Q2 estrella. ¿Ven que es el mismo? 44. Salvo ese cambio de notación, mínima, la función, el óptimo es este. Y esto es lo que llamamos la función de reacción de la empresa 2.
a diferencia del anterior, tiene una interpretación distinta. Esto indicaba cuánto tenía que producir la firma 2 para cada cantidad que la 1 ya haya previamente elegido. Mientras que esta función de reacción 2 acá en el Cournot indica a la firma 2 cuánto ella tiene que fabricar en función de lo que ella cree que la 1 va a hacer. ¿Está bien? ¿Cuánto debería fabricar ella para hacer máximo sus beneficios en función de lo que ella cree que la otra va a hacer? Y acá es, ¿cuánto debería fabricar ella en función de lo que la otra ya eligió? Y lo conozco con certeza y absoluta verdad. ¿Notan la diferencia? Pero es lo mismo, matemáticamente. ¿Queda claro? Para que distingan los dos modelos. Sí. ¿Sí? Bueno, acá noten de que la variable de elección de la empresa 2 es Q2 y acá la variable de elección de la empresa 1 es Q1. Dado que yo elegí las mismas funciones de costos y a propósito, y solamente en esta circunstancia, yo ahora voy a poder simplificar este problema porque la función de costos la he elegido iguales a propósito. Fíjense que este problema es idéntico a este, solo que lo que he llamado 1, acá yo lo he indexado como 2. Y al revés. Lo que es 1 se llama 2, este es Q1 más Q2, acá es Q1 más Q2, están cambiados los índices. O sea, todo lo que yo acá llamé Q1, acá es exactamente igual, pero lo he llamado Q2 del otro lado. Notan que es simétrico el problema porque tienen las mismas funciones de costos. Eso que indica que, dada esa simetría, y esto es solamente una cuestión para que yo pueda ahorrar tiempo en esta exposición, ustedes tendrían que hacer las distributivas y resolverlo a todo. Acá hacen las distributivas y resuelven a todo. Yo estoy haciendo ganancia de tiempo simplemente. ¿Está bien? Ustedes hacen la distributiva, derivan igual a 0 y calculan. Distributiva, derivan igual a 0 y calculan. Función de reacción de la empresa 2, dado que yo he elegido las mismas funciones de costos, va a tener esta estructura. Fíjense que el Q1 óptimo, va a ser igual a 44 menos 1/2 del Q2 barrita esperado. Bien, ¿qué es lo que hago? Leo el mismo óptimo, pero cambiando Q1 por Q2. Porque la función de beneficios es la misma, en donde he cambiado Q1 por Q2. ¿Están de acuerdo? Entonces, ya tengo los dos óptimos precalculados. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Preguntas? ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver cómo funciona esto. A ver cómo funciona esto. Fíjense. Acá, a ver, para la empresa 1. Supongamos que la empresa 1 cree que la empresa 2 va a fabricar 10 unidades. Esto es lo que la empresa 1 cree que la 2 va a fabricar. Si la empresa 1 cree que la 2 va a fabricar 10, ¿cuánto debería fabricar la empresa 1 de manera óptima? ¿Sí? Si cree que va a fabricar 10, enchufo 10 acá. 5, 39. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Vamos ahora a la empresa 2. La empresa 2. Entonces la empresa 2 cree que la empresa 1 va a producir 20, por decir algo, ¿no? Entonces, si la empresa 2 cree que la 1 va a producir 20, entonces el óptimo de la empresa 2, ¿cuánto va a ser? 20, 1/2, 10, 34. ¿Está? Entonces, cada firma forma una creencia acerca de cuánto va a producir el otro y en función de lo que cree, eso los lleva a seleccionar su cantidad óptima para cada uno. Pero ahora, ¿qué ocurre? Miren, esta expresión de 10 era lo que la empresa 1 creía que la 2 iba a fabricar. Esto es lo que ella creía que la 2 iba a fabricar. Pero ¿cuánto terminó fabricando la 2? 34. 34. 34. Entonces fíjense que ella creía que iba a fabricar 10, pero terminó fabricando 34. Entonces fíjense que hay que luego ver esto, ¿no? Que no coincidió lo que ella creyó con lo que se dio en la realidad. Fíjense que sus expectativas, sus creencias no se convalidaron con la realidad. Y lo mismo para la empresa 2. La empresa 2 creyó que la 1
iba a fabricar 20. Pero la 1 terminó fabricando 39. ¿Lo ven? Sus expectativas nuevamente no se convalidaron. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sí. En una segunda etapa, la firma 1 dice, bueno, yo creí que iba a producir 10, la otra, y terminó produciendo 34. Entonces, voy a revisar mis expectativas. Voy a creer que va a producir más, 20, por ejemplo. Recalculo y veo. La firma 2 dije, bueno, yo creía que iba a fabricar 20, terminó fabricando 39, bueno, voy a creer que va a producir más, entonces 30. Y van probando. Hasta que vamos iterando y estoy repitiendo el proceso por prueba y error. Y hasta que llegue un momento en donde lo que cada uno crea que el otro va a fabricar coincida efectivamente con lo que verdaderamente el otro eligió. ¿Sí? Entonces esto arranca en un proceso iterativo y vamos a decir que alcanzamos el equilibrio de Cournot cuando cada firma forma una expectativa acerca de cuánto va a producir el otro y esa expectativa se convalida de manera exacta con lo que efectivamente, con lo que verdaderamente la otra empresa termina produciendo. Eso es lo que vamos a denominar un equilibrio. Claramente, estos 4 números no constituyen un equilibrio, ¿sí? Porque no se convalidan las expectativas. Entonces, para que se dé un equilibrio, fíjense que cada agente tiene que estar en el óptimo, esa es una de las condiciones, y al mismo tiempo se tienen que convalidar las expectativas. Entonces, vamos a escribirlo así. ¿Cuáles son las condiciones para hallar el equilibrio de Cournot? Primero, que cada empresa esté produciendo su cantidad óptima. A ver, la escribo acá. Q1, estrella, igual a 44, menos un medio, Q2, esperado. La empresa 2, 44 menos un medio, Q1 esperado. Acá las funciones de reacción son simétricas porque las funciones de costo son iguales, pero no siempre ocurre, ¿está bien? Estas dos primeras ecuaciones hablan de que cada firma tiene que seguir una conducta que es óptima acorde a sus creencias. Pero no solamente tiene que existir optimalidad para que haya un equilibrio de Cournot, sino que también tiene que existir convalidación de expectativas. ¿Qué significa convalidación de expectativa? Que lo que la firma 1 cree de la 2 coincida efectivamente con lo que la 2 fabrica. ¿Está bien? Creencia se convalida con la realidad. Las versiones de estrella es lo que van a elegir de manera óptima. Y las versiones con barra son las creencias que su oponente forma acerca de él. ¿Está? Y lo mismo, lo que la empresa 2 cree que la 1 va a fabricar, tiene que coincidir de manera exacta con lo que la 1 efectivamente termina haciendo. O sea, que esto acaba en un sistema de 4 ecuaciones en 4 incógnitas, en donde las incógnitas son Q1 y Q2 en sus versiones estrella y en sus versiones barra. Q1 estrella, Q1 barra, Q2 estrella y Q2 barra. ¿Está bien? Donde las dos primeras hacen referencia a optimalidad y las dos segundas acerca de la convalidación de expectativas. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este sistema, que es un 4x4, en realidad es un 2x2, porque estas dos ecuaciones ya están listas para sustituir. Yo directamente podría transformar el sistema Q1 estrella igual a 44 menos un medio de Q2. En vez de poner barra esperado, simplemente hago la sustitución, porque en equilibrio, ¿sí? No solamente hay optimalidad, sino también que lo que yo creo tiene que ser igual a lo que efectivamente ocurre. Bien, entonces uso estas dos por sustitución. Y Q2 estrella es 44 menos un medio. Y en vez de colocar Q1 barra esperado, coloco Q1 estrella. Diciendo que lo que yo creo tiene que coincidir con la realidad. Entonces este sistema, que es 4x4 ficticio, en teoría es 4x4, pero en términos prácticos termina siendo un sistemita 2x2. Que se resuelve por sustitución. Despejo Q2 de uno, sustituyo en el otro, luego retrosustituyo y hallo el Q1 estrella y el Q2 estrella. Y a su vez, sabiendo que las expectativas son iguales a la verdad, tengo los otros dos valores para formar el 4x4. ¿Queda claro? ¿Cuál sería la metodología para resolver eso? ¿Preguntas?
Profe, o sea de que después de que sacamos el óptimo de Q1 y el óptimo de Q2, queda directamente ahí, no tenemos que hacer más nada. Perdón, de vuelta. Que una vez que sacamos Q1 estrella y Q2, ¿tenemos que dejarlo ahí o tenemos que reemplazarlo en algún lugar? Una vez que tienen el Q1 y el Q2 estrellas, serían las cantidades óptimas del modelo de Cournot. ¿Bien? Sí. Una vez que yo tengo esto ya resuelto, lo único que faltaría es calcular la cantidad total, que es la suma, Q1 más Q2 estrella, la cantidad total del mercado, y finalmente el precio final del mercado, que se Listo. calcularía con la inversa de demanda. ¿Está bien? Digamos que Sí. casi está todo terminado. Lo que restan son dos operaciones mecánicas muy simples, pero no por eso menos importantes. ¿Está bien? Quedaría Sí. calcular el volumen total, que es la suma, y el precio al cual se vendería en este mercado. ¿Está bien? Dejo a cargo de ustedes que resuelvan la sustitución de este problema. ¿Sí? Por sustitución, que hacen el Q1 y Q2, es muy probable que queden iguales, porque son simétricos, que calculen el Q1 y Q2, el volumen total y el precio al cual se vendería esa cantidad total entre las dos firmas. ¿Queda claro? Entonces, una vez que hayamos resuelto ese equilibrio de Cournot, fíjense que cada uno se va a estar moviendo sobre sus funciones de reacción y lo que esté creyendo acerca de la otra, efectivamente se va a cumplir. Entonces, si yo estoy lanzando pronóstico acerca del otro y el otro efectivamente termina produciendo lo que yo creo, no hay ningún incentivo para que en el periodo siguiente yo cambie el volumen de producción y mis creencias. Voy a seguir en ese volumen de producción y esas creencias para siempre, o al menos hasta que algún parámetro del modelo cambie. ¿Queda claro? Por eso se llama un equilibrio. Una vez que se alcanza esa situación, ninguno de los agentes tiene desvíos, tiene incentivos a desviarse, a cambiarla. Una vez que alcanza esa estrategia, como se convalidan las expectativas, no hay ningún motor a que lo impulse a cambiar el volumen de producción que encontró y las creencias que ha formado. ¿Queda claro, Cournot? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a Cartel. El modelo de Cartel es una situación extrema en donde dice, bueno, dejemos de pelear, dejemos de dominarnos unos a los otros, porque esto en última instancia termina autodestruyéndonos. ¿Qué tal si mejor nos unimos fuerzas, actuamos como si fuésemos una única firma, un monopolio, y explotamos directamente la industria y luego repartimos ganancias en proporción a los costos o a algún otro parámetro? ¿Está bien? Entonces el modelo de cártel con acento, el modelo de cártel es el modelo de colusión, el modelo en donde las firmas actúan como si fuesen una única firma. ¿Está bien? Entonces dejan de lado sus diferencias y sus intenciones de dominar una a la otra a los efectos de actuar como una única firma y que logren la máxima explotación del consumidor. ¿Está? Para llevarse los máximos beneficios. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Los cárteles existen en la realidad, pero este acuerdo de precios, bueno, este acuerdo de actuar en conjunto, de evitar las guerras de precios, las guerras de apoderarse del mercado, estos acuerdos de dejar de lado todas esas malas intenciones, no puede asentarse por escrito. ¿Por qué? Porque es ilegal. Digamos, en todos los países del planeta es ilegal que existan monopolios o actitudes de este estilo. Entonces, todos los cárteles, ¿sí?, tienen que basar estos acuerdos en un acuerdo de palabras, un acuerdo tácito. ¿Sí? No pueden dejarlo por escrito. Si alguien no lo respeta, no puede ejercer influencias legales, ¿sí?, demandas legales. Entonces, todo esto se tiene que basar solamente en un acuerdo de palabra y de la confianza entre uno y el otro. ¿Esto qué hace? Que los cárteles puedan funcionar durante un tiempo, pero a lo largo de los periodos siempre existen intenciones de cualquiera de las dos firmas para dejar de cumplir y volver a sus intenciones originales. ¿Está bien? O sea que los cárteles no suelen subsistir durante muchos periodos, porque siempre está presente esa tentación de no cumplirlo, dado de que no hay ningún pacto firmado porque es justamente ilegal.
¿Queda claro la filosofía conceptual que está detrás de esto? Entonces, en el cártel vamos a trabajar con estos datos. Vamos a trabajar con la misma función de demanda inversa de recién, 50 menos 1 medio, Q1 más Q2, pero vamos a cambiar ligeramente las funciones de costos. Vamos a colocar 0,1 Q1 al cuadrado, la empresa 1, y la empresa 2 vamos a colocar 0,3 Q2 al cuadrado. Fíjense que tienen costos distintos, entonces podemos ponerle un costo fijo más también, más 5 y más 2. Ahí tenemos las funciones. He cambiado ligeramente el problema con respecto al caso anterior. ¿Está bien? Bueno, en el caso del cártel. Dijimos que los dos se unen y actúan como si fuesen una única empresa, que es un monopolio. Entonces, la función de beneficios se escribe así: maximizar beneficio total. Ahora ya no es uno, ¿no? Sino que es una única empresa, como si fuese una única empresa. Y la función de inversa de demanda es 50 menos 1 medio, por lo que fabrique la empresa 1, por lo que fabrique la empresa 2. Y a esto, a diferencia de antes, lo multiplico por el volumen total. Fíjense que esto es como si fuese un monopolio. ¿Ven? Directamente acá va el Q total por el Q total que fabrican entre ambas. Y resto los costos totales, menos 0,1 Q1 cuadrado, menos 5, menos 0,3 Q2 al cuadrado, menos 2. Ahí está, fíjense cómo son. Menos los costos, cambio los dos signos de adentro, ¿no? Y acá las variables de elección serían Q1, coma Q2. ¿Está? Donde Q1 y Q2 son las cantidades que se fabricarían en cada firma. Fíjense que esto también es parecido a que es como si fuese un monopolio que opera con dos plantas, pero en realidad no son dos plantas de un mismo dueño, sino que son dos empresas distintas que actúan en conjunto. Entonces fíjense que esto, ¿sí? Uno podría hacer propiedad distributiva acá de cada uno de estos. Y fíjense que es un problema ahora de optimización en dos variables, pero libre. ¿Cómo se resuelven estos? Hay dos variables de elección ahora. Q1 y Tengo que Q2. derivar primero respecto a Q1 y después a Q2. Claro, derivo con respecto a Q1, igualamos a 0. Antes de tomar las derivadas, les sugiero que hagan distributiva. Q1 por cada uno de estos términos, pues Q2 por cada uno de estos términos, machaquen todo y comprímanlo para aliviar un poco la carga de esta derivada, si no tienen que meterse con regla del producto y cadena adentro, que se les podría complicar. Preferiblemente primero hagan distributiva y luego deriven. Luego derivan con respecto a Q2, igualan a 0, y les queda un sistemita de ecuaciones como ya han tenido en otras ocasiones. Y de acá de este sistema, por sustitución, van a poder hallar el Q1 estrella y el Q2 estrella. ¿Está bien? Una vez que tengan el Q1 y el Q2 estrella, pueden calcular el Q total estrella, el volumen total del mercado, como la suma de esos dos óptimos, y en consecuencia el precio, que va a ser en este ejemplo 50 menos 1 medio por el Q total. ¿Está bien? Entonces, este sería el planteo metodológico del modelo de cártel. Las dos firmas se unen, actúan como un monopolio, formamos esta función de beneficios conjuntos, distributivas antes de derivar, derivan con respecto a Q1, derivan con respecto a Q2, queda una función lineal en Q1 y Q2, despejan Q1, Q2 por sustitución, y luego calculan el volumen total y el precio de manera estándar. ¿Está bien? Ese sería el volumen, el método de cártel, ¿sí? Actúan como una firma en conjunto. ¿Queda claro la metodología? Dejo a cargo de ustedes que lo finalicen a esos cómputos, ¿sí?
¿Preguntas o dudas? No, profe, no hay. No tengo. ¿Está bien? Bueno. Vamos a el último modelo, que es el modelo de Bertrand. El modelo de Bertrand, que es nuevo. El modelo de Bertrand es el típico modelo de guerra de precios. O sea, es el caso opuesto al de Cartel. El modelo de Cartel es: nos unamos, dejamos de pelear. El modelo de Bertrand es: bueno, nos matemos. Luchemos hasta el final por apoderarnos. Ese es el modelo de Bertrand. La típica guerra de precios, que incluso es mucho más agresiva que en el modelo de Cournot o en el modelo de Stackelberg que hemos visto antes. ¿Bien? A diferencia de estos tres modelos que hemos visto hasta ahora, en donde cada firma tomaba decisiones acerca de cuántas unidades vender, en el modelo de Bertrand ellos van a tomar decisiones acerca de qué precio fijar. ¿Qué precio fijar? Entonces, vamos a suponer que hay una función de demanda de mercado que es 100 menos 2P, por decir algo. 100 menos 2P. Esa es la función de demanda. ¿Bien? Vamos a suponer que hay dos funciones de costos. Costo total 1. Vamos a suponer que es igual a 6. Vamos a poner otro número. Costo total 1 vamos a suponer que es igual a 5Q1. Y el costo total de la firma 2 vamos a suponer que son iguales, para evitar diferencias. Las dos firmas tienen la misma estructura de costos. Estos son los datos. Bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? La función de demanda que va a enfrentar la firma 1, que es lo que coloco acá, a ver, función de demanda de la firma 1, o lo que es lo mismo, las unidades que podría vender la firma 1, van a ser estas. Si el precio que fija la firma 1 es menor al precio que fija la firma 2, bien, si es menor, la firma 1 se apodera del mercado y vende 100 menos 2, el precio 1 que ella haya fijado y que es más chico que la otra. Si el precio que fijó la firma 1 es mayor al de la firma 2, vende 0. ¿Está? Y si el precio que fijó la 1 es exactamente igual al precio de la firma 2, se reparten el mercado por la mitad. Vende la mitad cada uno. Entonces tomamos esto y lo dividimos en la mitad cada uno. Un medio de la expresión anterior. Un medio de toda esa expresión de antes. ¿Está bien? Entonces esta sería la función de demanda que enfrenta cada uno. Y lo mismo para la otra, ¿no? La función de demanda para el caso 2, bueno, va a ser igual. Si el P2 es menor que el P1, o sea, va a vender 100 menos 2 P2. Si el P2 es mayor que el P1, va a vender 0. Y si venden el mismo precio, venden la mitad de lo anterior. Esa sería la regla del juego, cómo funciona esto. Entonces, fíjense que las dos tienen la misma función de costos. La función de costos es muy sencilla, es una función de costos proporcionales, con lo cual el costo de fabricar una unidad es constante y es de 5. A cada firma le cuesta 5 pesos fabricar la unidad. Y en eso son iguales. A cada uno le cuesta 5 pesos. Entonces, a ver, supongamos esto. Voy a presentar distintas alternativas y ustedes me van a tener que decir si lo siguiente es un equilibrio o no. Primera situación. Acá vamos a poner el valor de 0, acá vamos a poner 5, que es el costo variable o el costo unitario. Y acá voy a poner el precio que fijó la empresa 1 y acá el precio que fijó la empresa 2.
Supónganse que, bueno, fíjense que acá cada empresa, su decisión tiene que ver con el precio que fije, ¿no? No cuántas unidades vende, sino que cada una fija precios de manera arbitraria. Y los dos venden la misma cosa. Por eso si uno vende más barato que el otro, se queda con todo el mercado. Esto podría ser un equilibrio. Un equilibrio se definiría como si dada esta situación para los demás, la firma no tendría ningún incentivo a cambiar su decisión. Por ejemplo, ¿esto es un equilibrio para la firma 1? ¿Es un equilibrio para la firma 1? A ver, esto va a ser un equilibrio para la firma 1 si, dada la decisión de la otra, que no la cambia, elegir P1 es óptimo. ¿Es óptimo para ella? ¿Tendría incentivo a cambiarlo? Fíjense, fija un precio más barato que el otro, se apodera de todo el mercado, el otro no vende nada, cobra un precio mayor a su costo, tiene ganancias, tiene beneficios. Por el lado de la firma 1 no habría ningún incentivo a desviarse. Para ello, esto sí sería un equilibrio. Para la empresa 2, haber elegido P sub 2, dado que la firma 1 eligió P1, ¿es un equilibrio? ¿Es una decisión óptima? No. No, porque si elige un P2 mayor al P1, vende No 0. vende. Claro. Entonces, esto no puede ser un equilibrio, porque, dadas las acciones de los demás, para cada firma no es una decisión óptima. Caso 2, sería el caso 1. El caso 2 lo podemos hacer como igual, pero simétrico. Igual que de recién, acá está el 0, 5, solo que acá coloco P2 y acá P1. ¿Esto puede ser un óptimo? Bueno, para la firma 2 es una decisión óptima, pero para la firma 1 no. Entonces, si la óptica es de la firma 1, P2 está dado por la otra. Si el valor de P2 ya lo fijó la firma 2, la firma 1 no elegiría P1 como un óptimo. ¿Entendido? El caso 2 tampoco puede ser un equilibrio de esto. Bien. Segunda circunstancia. A ver. ¿Qué tal? Sí. Tercer caso. Acá está el 0. Acá está el 5. Igual cambio la escala, no importa. Y acá está P1 y acá está P2. A ver. Si P2 fija este precio. P2 fija este precio. Sí. P1 ¿es óptimo? No. Porque no alcanza a cubrir sus costos. Sí, es cierto, no alcanza a cubrir sus costos, y a su vez, como fijó un precio menor que el de la 2, se lleva toda la demanda, y está obligada a vender toda esa producción y fabricarla, y la va a fabricar a 5 pesos y la va a vender a un precio menor. Y la empresa 2, ¿qué beneficio va a tener? Tampoco, porque no va a vender nada y igual va a estar vendiendo. Tiene beneficio 0, o sea que la empresa 2 no le importa, digamos, yo no pierdo. Y mientras que la empresa 1 perdió, o sea que esto no sería un óptimo para la firma 1. ¿Está? Al revés. 0. Ahí está el 5. El P2 lo coloco acá y el P1. Esto es un óptimo para la firma 2. Se queda con todo el mercado, pero tiene pérdidas. Si la firma 1 fijó P1, si la firma 1 fijó P1, ¿cuál debería ser la decisión óptima de la P2? De la empresa 2. Si P1 ya se plantó en ese precio, P1 acá, ¿cuál sería el óptimo para P2? Cualquier precio que esté por encima de P1. ¿Por qué sería óptimo eso? Porque un precio por encima de P1 No vende nada. no vendería nada y entonces no tendría pérdidas. Está claro que es imposible ganar porque ya hay uno que fijó un precio abajo. Yo tengo dos opciones, o me quedo con el mercado o no vendo nada. Entonces el óptimo sería elegir un precio 2 por encima de P1. ¿Queda claro? Esta estructura
es óptima para la empresa 1, pero no es óptima para la empresa 2. ¿Está? Y está al revés. ¿Se sigue? Puede ser simple, pero la lógica podría enredarles el razonamiento. Entonces resuelve por casos. Estamos teniendo que plantear todos los casos posibles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Los 4 casos? Hasta ahora ninguno de estos 4 casos es equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Caso 5. Acá está el 0. Acá está el 5. Y los dos fijan P1 igual a P2. Ahí. ¿Eso es un equilibrio? ¿Es óptimo para ambas firmas eso? Sí. Ese sí. ¿Es óptimo? A ver, supónganse que la firma 2 se planta en ese precio, digamos 7, por decir algo. ¿Es óptimo para la firma 1 elegir también 7? No. Pero le No. convendría bajarlo. Claro. Aunque sea un centavo, un epsilon, si lo ponen 6,99, se queda con todo el mercado y encima tiene una ganancia. ¿Lo siguen? Entonces, eso no es un óptimo. ¿Queda claro? No es un equilibrio. ¿Sí? Para cada firma, ¿cuál es el óptimo? Yo quiero que en cada caso ustedes calculen cuál sería el óptimo para cada firma. Si esta es la circunstancia, ¿cuál es el óptimo para la firma 1? Cualquier cantidad menor a P2. Sí. Y por encima de 5, ¿no? ¿Cuál es el óptimo para la empresa 2? Cualquier precio por debajo del P1 y por encima del 5. ¿Está claro? Esos serían los óptimos. Siempre que yo calculo el óptimo para una firma, planteo como fija la decisión del otro. Y cuando planteo el de la primera firma, la decisión de la otra tiene que quedar fija. Entonces, una situación va a ser óptima cuando dada, yo pongo como fija la elección del otro, ese valor planteado es óptimo para mí y también se da al revés. Eso va a ser cuando sea óptimo. Hasta ahora ninguno de estos lo es. Esto es lo que se llama, en teoría de juegos, un equilibrio de Nash. En donde, dadas las acciones de los demás, para cada agente, ese par es óptimo. Caso 6. Cero. Ahí está el 5. P1 igual a P2. ¿Cuál sería el óptimo para la empresa 1? Dado el valor de P2. El valor de P2 está fijo, ya lo fijo. ¿Cuál es el óptimo para la firma 1? Cualquier precio que sea mayor a P2. Claro, cualquier valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fija un precio mayor a P2, no tiene que vender nada, le deja todo el mercado a la otra, y en consecuencia no tiene pérdidas. ¿Sí? Porque el que se queda con algo del mercado, la mitad o todo, tiene que realizar una producción y venderla a menos de su costo. Y lo mismo, para la empresa 2, ¿cuál es el óptimo? Dado que la firma 1 eligió P1. Un precio mayor a P1. Un precio mayor a P1. Bueno, entonces para cada circunstancia, fíjense que estamos analizando todos los casos lógicos, y ustedes tienen que decir cuál sería el óptimo para cada firma, tomando al caso propuesto como dado. Y por último, ¿cuál nos quedaría? Tenemos este. Sí, 5. Los dos por encima, los dos por debajo, y nos quedaría el último caso, el caso 7. Y estas son todas las posibilidades, no hay más. 5, y en 5 los dos fijan el precio. ¿Eso sería óptimo? Sí, ese sí. Fíjense, si la firma 2 fijó un precio de 5, si yo fijo 4,99, me llevo todo el mercado, pero trabajo a pérdidas. Si yo fijo 5,01,
no gano nada. ¿Está bien? Entonces, yo cambiando mi actitud de haber fijado un precio a 5, no puedo mejorar mi posición. ¿Lo ven? La empresa 2. Si la empresa 1 fijó un precio de 5, la empresa 2, ¿qué puede hacer? Bueno, si lo pone en 4,99, se lleva todo el mercado, pero trabaja pérdida, pierde. Está en una situación peor que si fija también 5. Y si fija un precio de 5,01, fíjense que no vendería nada y estaría en la misma situación de vender algo con una ganancia cero. O sea que no puede mejorar tampoco. O sea que si llegamos a la situación de que los dos fijan un mismo precio y exactamente igual al costo unitario, ninguno tendría ningún incentivo a desviarse de esa decisión. Porque ninguno de los dos puede mejorar su posición dada la decisión del otro. ¿Entendido? Eso es lo que se llama un equilibrio de Nash en teoría de juegos. Entonces fíjense que en el modelo de Bertrand, que es la guerra de precios, esto tiene un único final. ¿Cuál es el único equilibrio? Que los dos terminas vendiendo al mismo precio y a un precio exactamente igual al costo de producción. Sí. Recuerden que también que en economía estos costos son costos económicos, es decir, que contemplan el costo de oportunidad. Es decir, que en esta circunstancia, que los dos fijemos un precio igual a 5, que es igual al costo, ese costo es un costo económico, que significa que tiene en cuenta el beneficio que ganarían en cualquier otra actividad alternativa. Que significa que si los dos tienen un beneficio cero en esta circunstancia, no significa que tengan, o sea, si tienen un beneficio cero económico en esta circunstancia, eso no significa que tengan un beneficio contable igual a cero, sino que significa que están ganando el costo de oportunidad. Es decir, lo que ganarían si se dedicasen a hacer cualquier otra cosa. ¿Queda claro? Sí, son costos económicos. Tienen incluido adentro no solamente el costo de producción, sino también el costo de oportunidad. No es el costo contable en economía. Entonces, ¿cuál es la situación a la que se llega a esto? Bueno, que los dos terminan eligiendo el mismo precio y terminan eligiendo un precio exactamente igual al costo variable medio. Y fíjense que acabaría esto en la peor circunstancia posible para ellos. Siempre suponiendo que los dos tengan la misma función de costos, porque si uno tiene un menor costo que el otro, obviamente el que tiene menor costo se termina apoderando de todo el mercado. Siempre que los costos fijos lo permitan también. Entonces, bajo esta circunstancia, fíjense que Bertrand arroja el peor resultado en términos de beneficios para esta firma y el mejor resultado desde la óptica del consumidor. Fíjense que el consumidor va a obtener el producto al precio más barato posible, lo obtiene al costo prácticamente, contemplando también el costo de oportunidad. ¿Queda claro? Entonces fíjense cómo la guerra de precios podría llevar a una conducta autodestructiva de la firma. Entonces, muchas veces para evitar esta guerra de precios, puede que a las firmas les convenga formar un cartel, que es el que vimos antes. Dejemos de lado esto, unamos fuerzas y no nos autodestruyamos. El punto está en que si hacemos un pacto de este estilo, por ejemplo, los dos fijemos el mismo precio y, por ejemplo, el caso 6. Si los dos fijamos el mismo precio, estamos de acuerdo, no nos peleamos, por ejemplo ¿no? Pero fíjense que cada uno tiene incentivo a bajar el precio y a apoderarse del mercado. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que el cártel no es sostenible a lo largo del tiempo. Si los dos acordamos fijar el mismo precio, dejemos las guerras, eso sería el cártel, fijar el mismo precio. Caso 5. Y obviamente con alguna ganancia, caso 5. Las firmas no tienen incentivo a mantenerlo, porque mantener ese pacto no es óptimo. Lo óptimo sería bajar el precio y apoderarse del mercado. Pero eso lo lleva a que la otra firma haga lo mismo. Entonces, comienzan a bajar los precios por pelearse hasta que llegan al precio igual a 5. Entonces se entra en un círculo en donde la autodestrucción a veces es inevitable. ¿Está? Entonces, con esto hemos representado los principales modelos de oligopolio. Stackelberg, Cournot, Cartel y Bertrand.
¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. De tarea para esto. De tarea. Esta tarea la tienen que entregar, a ver, hasta el viernes de esta semana tienen que entregar las tareas que dimos hasta la semana anterior. ¿No? Estas nuevas que agrego, lo tienen que entregar la semana siguiente, el viernes de la otra semana. ¿Está bien? El viernes de la otra semana. O el lunes, pongamos el lunes de la semana que viene y el otro lunes, para que tengan un poco más de tiempo. ¿Bien? Lo que vamos a agregar sobre oligopolio, para que ustedes realicen, es lo siguiente. Supónganse que la función de demanda tiene esta forma. A menos B por P. Que las funciones de costos de la empresa 1 es 6Q1 como antes, 6Q2, la ponemos simple. Bien. Y para esta estructura de mercado quiero que hagan los óptimos para Stackelberg, Cournot, como una función de demanda genérica, ¿sí? Cournot, Stackelberg, Cournot, Cartel y Bertrand. Para cada uno de estos modelos quiero que calculen Q1 estrella, Q2 estrella, el Q total y el precio final. Y que el precio final de cada uno de estos modelos y las cantidades, quiero que lo representen en qué posición de la función de demanda va a estar. Precio, cantidad. Fíjense que la función de demanda va a cortar acá en A, acá sobre B. Quiero que representen al par PQ, que es un punto sobre esta función de demanda, que se va a dar para cada uno de estos 4 casos. Y vamos a agregar uno más. Competencia perfecta, que si no se lo sale, después les ayudo yo a resolverlo. Bien. Estos 4 casos quiero que ustedes resuelvan y que la producción total conjunta y el precio final de venta lo posicionen en algún punto, cosa que luego estos 4 resultados los puedan comparar y decir, bueno, Stackelberg produce más caro que Cournot, Cartel más barato, sí, comparaciones de ese estilo, y que puedan sacar conclusiones globales, o sea, en cuanto a cuál es preferible desde la óptica del consumidor, del vendedor, etc. ¿Bien? Esto lo vamos a resolver, lo vamos a revisar la próxima clase, el lunes que viene feriado, la siguiente, lo vamos a revisar a todo esto en la primera hora, y la segunda hora vamos a dejarlo para consultas de todo tipo previa al parcial. ¿Queda claro? Profe, o sea, el 22 este viernes 22 entregamos las tareas que teníamos de la semana pasada. El viernes siguiente. Sí, entre el viernes y el lunes. Es el lunes 25, profe. Por eso, entre el viernes y el lunes, entre ese periodo, ustedes entréguenlo. Les doy un poco más de tiempo. ¿Sí? Entre el viernes y el lunes, lo entregan. En ese fin de semana largo, ahí lo terminan de hacer. Y el otro, me entregan esta segunda parte. Esta segunda parte, recuerden que incluye este ejercicio global comparativo y las finalizaciones de algunos casos que dejamos pendientes. ¿Sí? Recuerden que dejamos pendiente el de Cournot, dejamos pendiente el de Cartel, también dejamos pendiente, está bien, y este otro que es comparativo. ¿Queda claro? Sí, ¿y lo entregamos antes de la clase, profe, o después? Antes de la clase. Sí, hasta las 5 lo entregan. Entonces tienen entre el viernes y el lunes de esta semana para entregar las actividades que dimos hasta antes de hoy. Y las que agregamos hoy, las entregan entre el viernes y el lunes de la semana siguiente. Pero el lunes Luego, no tenemos clases, profe.
No, por eso. Ah, bien. Sí, por eso. Supongo que la pregunta esa que me hicieron era para la segunda entrega. Decir antes o después de la Sí, clase. sí. Yo también Yo supongo pregunto que por para la hacer. Sí. No, por eso les dije que era feriado. Teníamos 2 feriados, y tenemos feriado creo que después el 15 de junio, creo que también es feriado, una cosa así. ¿O no? Creo que sí, profe. Y el 15. Creo que sí, habría que revisarlo, pero creo que hay otro feriado. Entonces, la próxima clase sería el 1 de junio. Y antes de esa clase ya tendrían que haber entregado esta segunda parte de ejercicio que agregamos hoy. ¿Bien? Y ese lunes 1 vamos a resolver las dudas de esta segunda parte y en la segunda hora dudas globales sobre todo lo demás. ¿Bien? Bueno, Bueno. ¿Alguna otra duda metodológica? ¿Está bien?